En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte, en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados. Las personas, las cosas generan en nosotros vínculos, algo que va a determinar muchas veces cómo vamos a actuar. Cosas buenas y cosas malas. Yo compartía, hoy es cumpleaños de uno de mis hermanos, bueno, de mi única hermana. Y las personas que nos conocen, a mis hermanos, pues saben que tenemos un vínculo muy fuerte con nuestros padres. No solamente emocionalmente, que pues es el amor natural que tiene un hijo por su padre o por su madre, sino porque tenemos un vínculo de herencia de carácter o de valores. Entonces, aunque ellos ya no están con nosotros, fallecieron, pero sigue habiendo esa vinculación con ellos, de cosas buenas y de cosas malas. Algunos tal vez hemos heredado el genio, ¿sí?, o las malas costumbres, pero también las cosas buenas. Yo les decía en la misa anterior que pues yo todavía canto la canción del burrito que me enseñó mi mamá, o la del moco que también me encanta, o las bromas o los comentarios, las expresiones, porque sigue teniendo ese vínculo, sigue habiendo eso. Es algo que yo tengo de conexión con mi madre, que se dio por los 9 meses que estuve con ella en el vientre y los 24 años que viví a su lado cuando me salí de la casa para mis estudios, terminar mis estudios de medicina y venirme a vivir acá. Pero también ha habido personas que han generado vínculos como amigos, amigos que han influenciado en mi vida. Y también hay amigos que han influenciado mal. Incluso aquí es donde podemos ver que a veces los papás te dicen: no te conviene esta amistad, no te conviene. ¿Por qué? Porque pues algunos ven el cambio tal vez de conducta, de patrón, cuando se juntan con estas personas. O simplemente cuando también tenemos vínculos de odio, de resentimiento o de actos pecaminosos, como por ejemplo el alcohol y la droga. ¿Qué mueve a una persona con un vicio? El vínculo que ha generado con ese vicio. Y por eso son capaces de robar, de matar, de mentir, de destruir sus propias familias, porque el vínculo que genera el vicio es tan fuerte, tan destructivo, que va a hacer que esa familia sea destruida, sea dañada. Y a veces para salvar a la familia y salvar eso, pues ni modo, chato, aquí se rompió una taza y tú ya no eres de esta casa. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo nos está destruyendo a todos. Y así, repito, hay personas, hay situaciones, hay experiencias. Yo tengo un vínculo muy fuerte con la medicina, con el funcionamiento del cuerpo, porque estudié 6 años medicina y luego la ejercí 8 años, y aún así pues no puedo quitarme mis raíces de médico. Y a veces veo a alguien y dice: no, este ya trae este problema, o lo huelo, no, este ya no se bañó, trae otro problema. Y incluso mis oídos, que tengo oídos de tísico, o sea, oigo hasta lo que no debo de oír.
Y luego tengo un don porque puedo estar en una plática y oyendo otra y las dos las atiendo al mismo tiempo. No sé si se deba a mis cuestiones de médico, pero... Y esto también ocasiona que me distraiga muy fácilmente. Por eso los celulares, aparte que es una falta de respeto muy grande, pues estoy así y de repente, pip, pip, y es así como que me saca completamente a veces de lo que estoy. Esto es importante porque estos vínculos, repito, pueden acompañarnos toda nuestra vida o son vínculos temporales que después de cierto tiempo de que ya no estamos ahí, pues ya no nos afectan o creemos que no nos afectan. Entonces, todas las relaciones humanas y todos los actos humanos van a generar en nosotros como esos hilos. Yo hacía la comparación de esta película, la original de Pinocho, ¿no? Que es un muñeco de madera, pero es un títere, donde su creador lo mueve. A mí me tocó ver titireteros, o sea, personas que tienen una agilidad increíble y pareciera que los títeres realmente tienen vida. Tú le movías a eso y se levantaba la mano, levantaba la pata, hacían muchas cosas y dices, wow, qué maravilla, ¿no? Pero también creo que yo llegué a tener algún títere y que se hacían medio nudo los cables, entonces tú levantabas para que levantara la mano y levantaba la pata, o que levantara la cabeza y levantaba las pompas. Entonces, espérate, no es lo que yo quería hacer. Esos nudos o esos enredos son los cuando desgraciadamente el pecado y todas esas situaciones nos mueve como si fuéramos títeres sin voluntad. Y yo creo que ustedes se han sentido así cuando descubren el pecado que tienen. Por ejemplo, la ira. ¿Cuántas veces la ira te maneja? Mientas la madre, mientas el padre, mientas a los hijos, le mientas a todo mundo y a veces hasta ofendes y a veces hasta violentos nos ponemos. ¿Por qué? Porque nos maneja la ira. Somos títeres. Pues así pudiéramos hablar de todos los pecados que nos manejan y que desgraciadamente, pues, aunque no queramos, dices, Padre, es que no quiero, pues ya sé que no quieres, pero el vínculo que tú tienes con eso es tan fuerte en ti que te controla. Ya después te arrepientas, ay, pobrecito, ay, perdóname, sí, pero ya el daño ya lo hiciste, porque tú has permitido que ese vínculo crezca, que ese vínculo te controle. Es importante esto porque hoy celebramos una cuestión muy importante, que es la ascensión del Señor. Pero esto habla de que los que se quedaron, los apóstoles, los discípulos, tienen un vínculo con Él, que nosotros somos consecuencia de ese vínculo. El vínculo que tenían los discípulos, los apóstoles, era de que ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo tocaron, convivieron con Él. Pero tú y yo nunca hemos tenido esa experiencia. Nunca hemos tenido la experiencia, al menos yo, no sé ustedes, de ver a Jesús que se les aparezca o de oír la voz de Jesús. Sí conozco personas que han tenido esa manifestación y han generado un vínculo muy hermoso con Dios, pero yo no lo he tenido. La pregunta aquí es, ¿cómo yo voy a creer si yo no lo he visto, si yo no lo he oído, si yo no he metido mis manos en sus agujeros y mucho menos lo vi resucitado y mucho menos lo he visto que subió a los cielos? Entonces aquí entra uno de los planteamientos más importantes dentro de nuestra fe. Ellos tuvieron esa situación, pero a partir de ellos, después de la ascensión, nadie más ha visto a Jesús, nadie. Al menos algunos que hayan tenido esas visiones o esas manifestaciones. Pero el 99.99% de la iglesia, o sea, de todos nosotros, no hemos tenido esa situación. Entonces, ¿cómo fregaos yo voy a creer en algo o en alguien si no lo puedo ver? ¿Qué sustituye la visión y la presencia de Cristo en la vida de nosotros? Y hay una palabra que es muy sencilla: instrucción.
enseñanza. Fíjense, la enseñanza. Claro, la enseñanza tiene que efectuarse en los hilos que Dios va a generar en nosotros. No quiero que se entienda que Dios nos maneja como títeres, pero sí son hilos que nos vinculan a Él. Nosotros fuimos creados para estar con Dios. Y nosotros, pues nos cuesta trabajo porque, repito, no lo vemos, no lo sentimos, pero ¿qué tal vemos la comida? No, hombre, y nos atascamos bien sabroso. Vemos al desgraciado infeliz del marido o de la mujer o de la suegra, que pues esa sí la sentimos y la vemos. Y ella nos hace que perdamos la paciencia, que perdamos todo. Pero entonces, los vínculos que ha dejado Jesús para que nosotros podamos estar precisamente unidos a Él, es a través de lo que nosotros llamamos las virtudes teologales. ¿Alguien sabe cuáles son las virtudes teologales? A ver, Moya. Acá. Son 3: fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son esas virtudes? Fe, esperanza. Perdónenme la comparación, pero es nada más para que se entienda. A lo mejor a ustedes les pasó cuando su mamá les pedía algo y no lo hacían. Y decían, sí, al rato. Mi mamá nos amenazaba. Dice, les voy a poner un cohete en la cola para que se muevan. ¿Sí? O la chancla, o el cinturón, para que nos moviéramos. Las virtudes teologales es la manera como Cristo hace que nuestra alma aspire, tenga deseos de Dios, eleva el alma, la fe, la esperanza y la caridad. Obviamente esta situación pues nosotros tenemos que cultivarla, pero ya está ahí, la fe, la esperanza y la caridad nos da esa fuerza, es lo que Dios ha dejado para que nuestra alma aspire y tenga el deseo de lo eterno. Esto es natural en nosotros, en todos los seres humanos, porque a veces los no creyentes y los que están en contra de la iglesia y de todo esto, dicen que la religión es el opio del pueblo, que los tiene así todos sonsos, inmensos, así como los tengo yo ahorita ustedes, ¿no? Si eso fuese verdad, entonces antes de la iglesia, antes de Cristo, el hombre no tendría necesidad de religiones. Pero desde que el hombre existe, tiene conciencia de lo eterno, de la trascendencia. Y esto lo sabemos porque todos nosotros nos hemos preguntado, ¿qué sigue después de la muerte? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿A poco es nada más para aguantar a los hijos, para aguantar a los papás, para aguantar al marido y luego comer, dormir, zurrar y morir? Pues óiganme, como que no, ¿verdad? Entonces, en el mismo ser humano, en todos los tiempos y en todos los lugares, el hombre ha aspirado y ha descubierto que tiene que haber algo más allá. Yo no puedo tener hambre de algo que no existe. Es imposible que yo tenga hambre de algo que no existe. O que toda la humanidad, en toda la historia, en todos los momentos, tenga hambre de algo que no existe, como es Dios. Entonces, esta hambre que tenemos de Dios, el hombre lo ha buscado a través de las diferentes religiones, el budismo, el shintoísmo, el islamismo, incluyendo también la Iglesia Católica, el cristianismo. Pero nosotros tenemos, por esta relación con Cristo, estos dones, estas virtudes que son regalos de Dios, la fe, la esperanza y la caridad, para que aspiremos y sintamos más hambre y más necesidad de Dios. Pero estas 3, si no está la instrucción, el conocimiento de nuestra fe, pues no aspiramos más que a que Dios me arregle la vida. Aspiramos a que Dios solucione, me dé, me traiga, me ponga, pero no aspiro a Él, aspiro de Él. Parecemos aspiradoras, ¿verdad? Aspiro de Él la solución, aspiro de Él su amor, aspiro de Él que me dé lo que yo quiero, pero no aspiro a Él. Esa es la diferencia. Por eso lo que podríamos decir que sustituye
o que va a fundamentar nuestra fe, ya no es la visión, es la enseñanza de la fe, de los principios. No son palabras mías, son palabras de Jesús cuando se iba y les dijo a sus apóstoles, ¿sí? Y les dice, lo dice en el Evangelio, fíjense, dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos. O sea, no me voy a parecer a ellos porque yo ya me voy, es la ascensión, pero tienen que hacer ustedes discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Con la enseñanza y con el testimonio. A veces cuando hay un delito, una persona roba, una persona mata, una persona comete un delito y la víctima lo denuncia pero no lo conoce porque lo vio nada más en el momento que le robó o que le hizo algo. En algunas estaciones de policía, especialmente las más sofisticadas, tienen un especialista, uno que hace un retrato hablado. Yo creo que todos hemos hecho retratos, ¿no? Yo hacía retratos de mis papás y era una bola con un palo y 2 brazos, o sea, 2 palos de brazo y 2 palos, y ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ¿sí? Y a mi papá pues le ponía sombrero, o a mi mamá le ponía una faldita ahí, pero toda chueca y toda fea. Pero hacer un retrato hablado son especialistas, que tiene la nariz así como que chatita, está bien cejón, está bien frentón, está cachetón, está bigotón, ¿sí? Y luego tiene la mirada medio fea. Entonces ya el artista, bueno, la enseñanza y el testimonio tendría que ser el retrato hablado de Cristo para los demás. Por eso Jesús dice, vayan y enseñen, vayan y prediquen. Por eso dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos. Ese vínculo es necesario, el bautizo. Ayer en una misa que celebré, a veces viene gente por algún sacramento o por alguna festividad o alguna acción de gracias, traían a una niña de 3 años a presentar. Hice la ceremonia, celebramos la misa, el santo sacrificio, y al terminar después de la comunión, a la hora de la comunión, pasan los familiares de la niña. No les voy a decir, no oí nada, no vi nada, pero en mi corazón dije, estos no pueden confesar, no deben comulgar. Nunca lo hago. Pero cuando estaba dando la comunión al joven, le digo, tú no has hecho tu primera comunión, ¿verdad? Me dice, no. Le digo, no te puedo dar la comunión. Y luego a otro abuelito le digo, usted tampoco tiene su primera comunión. No le puedo dar la comunión. Me dice, no, padre. Y a los demás mejor se pararon. Yo no puedo decir que tengo un don ni nada. Simplemente en ese momento Dios me permitió descubrir que no debían de comulgar. Y ya después al término de la misa, al término de la comunión, hice la oración sobre la niña y al término de la misa hablé con ellos. Y lo más curioso es que ni siquiera son católicos. Tú me quedé, ¡úrale! Nunca me había tocado no católicos que vinieran a misa y que quisieran comulgar. Pues doy gracias a Dios que pude, no tanto solamente el hecho de negar, sino platicar con ellos. Dice, pero el Señor, el papá de la niña, pero quiero hacerme católico. Ah, perfecto, de aquí soy. Entonces ya le dije lo que tendría que hacer para empezar su formación, ¿sí? Pero que tendrían que tomar la decisión de hacerlo y se les puede dar la instrucción junto con la oración y supuestamente con el testimonio de nosotros, hacer un retrato hablado de Cristo para ellos, a través de nuestra caridad, a través de nuestra paciencia, del amor, que no viene de nosotros, viene del vínculo que tengo yo con Dios. ¿Sí me explico? Porque si el vínculo que yo tengo es mi carácter, mi soberbia, voy a dar un retrato hablado, equivocado de Jesús, que es lo que sucede cuando un católico peca. Y dice, ¿y este es católico, apostólico y romano? Ándale. Yo por eso no creo en Dios,
porque luego los curas que son pederastas, que las monjas que nadie las aguanta, y luego los ministros que se sienten más poderosos que el Espíritu Santo. No estoy diciendo que aquí sea así, estoy hablando de otros lugares. Entonces es triste, es vergonzoso descubrir que el vínculo que tenemos con Jesús no es todavía lo suficientemente fuerte, porque no lo conocemos a través de su enseñanza, o sea, la predicación. Recuerden que la fe viene de la escucha, y después de la escucha, obediencia, y después de la obediencia, confianza. Y en la medida en que yo vivo eso, puedo ser ese retrato hablado del amor misericordioso de Dios. Yo pregunto, papás, ¿cuántos de ustedes son el retrato hablado de Cristo para sus hijos? Ahí se los dejo de tarea, porque también eso es para mí. Yo como sacerdote soy el retrato hablado de Cristo para ustedes. Dice, ay no, padre, ¿cómo no? Pues yo sé que me falta, pero estoy creciendo en mi vínculo con Cristo, porque nunca lo voy a acabar. Por eso cada misa es renovar, reforzar ese vínculo que debo de tener yo con Él, para que a través de mi vida yo lo dé a conocer y pueda hacer discípulos. Imagínense cómo ha funcionado la iglesia por 21 siglos. Los únicos que lo vieron fueron los apóstoles y los que vivieron en aquel tiempo. Y la iglesia se ha sostenido por 21 siglos con la enseñanza y con el testimonio, que algunos han llegado al martirio. Entonces, por eso estas palabras del Señor, dice: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. O sea, ¿cómo puedo yo ver a Cristo? Aprendiendo a escucharlo y obedecerlo. Al principio, y no crean que es una sensación emocional, puede haber emoción, pero más importante es conocerlo a Él, verlo, no con los ojos de la carne, no con los oídos de la carne, sino con los ojos de la fe. Ver a Cristo es lo más importante para nosotros. Nos transforma y entonces fortalece en nosotros toda nuestra vida. Por eso fíjense lo que dice mi querido Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando le escribe a uno de sus hijos espirituales, Teófilo, dice: en mi primer libro, querido Teófilo, porque Lucas escribió el otro, que es el Evangelio, y este es Hechos de los Apóstoles, escribí acerca de todo lo que hizo Jesús y enseñó, o sea, enseñanza de su vida y de sus obras. Bueno, su vida implica lo que dijo y lo que hizo. ¿Sí me explico? Si yo no conozco, si no hay quien me enseñe, yo nunca tendré un lazo sólido con Jesús. ¿Ustedes creen que solamente con el rezo es suficiente? ¿O con darse de golpes de pecho? Hay gente que comulga, hay gente que se confiesa, pero no tiene un vínculo verdadero con Cristo, porque no le interesa, porque no ha crecido en esa hambre y en ese deseo. Porque a lo mejor, no estoy culpando a nadie, porque a lo mejor nosotros como católicos no hemos presentado a este Cristo vivo y resucitado a través de nuestra propia vida. Lo fundamental es la enseñanza, los dogmas, lo que Jesús nos ha dicho, lo que la iglesia ha recabado y ha cuidado durante 21 siglos para que Cristo se siga manifestando. Esto es importante. Dicho esto, la otra parte que también es importante es que muchas veces nosotros creemos que creemos porque esperamos de Cristo algo que le estamos pidiendo con muchas ganas. Los apóstoles también. Cuando Jesús iba a subir a los cielos y les dijo muchas cosas, incluso les pidió: no se alejen todavía porque les voy a mandar el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, que les va a guiar. Lo dice aquí, dice: no se alejen de Jerusalén,
Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, ese vínculo entre nosotros y Dios es a través del Espíritu. Y ya todos lo tienen. Todos han sido, levante la mano, ¿quién no está bautizado? Levante la mano, ¿quién no está confirmado? Pues los que no estén, pues a ver si ya, porque ese es el vínculo, el Espíritu Santo. O sea, nos ayuda, pero solo el sacramento por sí solo necesita la instrucción, necesita la preparación, el conocimiento y la vivencia de esa fe, para que entonces seamos fortalecidos. Y entonces empecemos a hacer el retrato hablado de Cristo, aquellos que ni siquiera han oído hablar de Él, aquellos que han vivido como hijos de la fregada o de la guayaba, porque la mamá los maltrata, el papá los golpea, fueron abusados, los abandonaron, anduvieron en casas de adopción, los traicionaron, yo no sé. Todas esas personas necesitan un vínculo más fuerte que el odio, más fuerte que la soledad, que el miedo o el pecado. Bueno, entonces les dice, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y por eso el próximo domingo celebramos el vínculo que Cristo ha querido darnos, el Espíritu Santo, y le llamamos Pentecostés. Pero viene aquí la parte que a lo mejor no nos gusta. Fíjense, los que estaban con él, los ahí reunidos, le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Acuérdense que Israel estaba siendo conquistado, había sido conquistado por los romanos, y antes por los otros, y después por otros. O sea, el pueblo romano constantemente ha sido sometido y conquistado. Entonces los que veían a Cristo decían: ahora sí, Señor, se va a cumplir lo que esperamos, que mi suegra se muera, que me sane de esta enfermedad. Ahora sí, Señor, si yo me acerco a ti, si yo digo que creo en ti, ¿me vas a conceder lo que yo te pido? Y fíjense lo que contesta el Señor: a ustedes no les toca saber ni el día ni la hora, porque mi vínculo con lo que yo espero de Dios puede ser tan fuerte que hay gente que dice: Padre, es que yo ya no tengo fe. ¿Por qué? Es que Dios no me escucha, es que Dios no me da, es que Dios no me... ¿Por qué me manda tantas cosas malas? No estás entendiendo lo que es la fe y tu vínculo es muy pobre. Por eso le preguntan: ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Aquí pregúntenle, o mediten, perdón, ¿cuántas preguntas le han dicho al Señor? ¿Ahora sí mi marido va a dejar de andar de coqueto, piscapocho, cusco y pispireto? ¿Ahora sí mi marido va a dejar de ser un viejo tricolor? ¿Sí saben por qué viejo tricolor? La cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. Ahora sí ya va a dejar del alcohol, ahora sí ya va a dejar esto, ahora sí mi hijo ya va a dejar a esa lagartona que yo no quiero para él, ahora sí mi hijo va a ser sanado. ¿Qué nos dice el Señor? A ti no te toca saber ni el día ni la hora. Lo que te toca es ser testigo, porque cuando tú aprendas a ser testigo, Dios puede hacer más a través de ti. Y lo quiere hacer a través de ti. Por eso les dice: a ustedes, chatos, no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Claro, lo que ellos pedían era algo sano, algo bueno. Oye, pues ¿quién quiere estar esclavizado? ¿Quién quiere vivir sometido a un imperio? ¿Quién quiere vivir con esa suegra? ¿Quién quiere vivir enfermo? Nadie. Pero el Señor, no es que Él quiera que estés eso, pero tú tienes que aprender a confiar
Y tienes que aprender a creer y tienes que aprender que entender que incluso en esas circunstancias tan difíciles, tú tienes que ser testigo. Fíjense lo que les dice. A ustedes no les toca conocer el tiempo y a la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza. ¿Los llenará de qué? Yo pregunto, ¿tienen ustedes la fuerza de Dios? Como para poder cargar situaciones que a veces no podemos cambiar. O nos la pasamos todo el día o toda nuestra vida que Dios cambie, que Dios quite. Es triste descubrir cuánto nos falta, pero es saludable también. Dice, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado, pero cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos. ¿Serán qué? ¿No te has puesto a pensar que lo que tú estás viviendo, primero no es que Dios te lo esté mandando, pero sí Dios quiere que seas testigo desde esa realidad que tú estás viviendo? Pero como tu vínculo no es fuerte con Dios, reniegas de Dios y quieres que te lo cambie. Pero el Señor quiere que seas su testigo en tu matrimonio, con ese hombre, con esa mujer, con esa suegra, con ese vecino, con el que va manejando y se te cierra cuando tú llevas prisa y le mientas la madre. En lugar de hacer, tienes que ser testigo. Y te das cuenta que solo no puedes, no basta las intenciones, no basta el decir, ay, sí, ya voy a dejar de hacer esto. Ay, ¿cuántas veces has dicho lo mismo y vuelves a caer? Porque tu vínculo no es fuerte. Porque sigues justificándote, sigues mintiéndote. ¿Crees que mientes a los demás? No, te estás mintiendo a ti mismo. Y te estás destruyendo. ¿Qué sucede cuando yo crezco en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo? Repito, por la instrucción, por la enseñanza de la verdadera fe, no las mentiras que algunos sacerdotes, obispos y laicos están queriendo meter dentro de la doctrina católica. No permitan eso, no se dejen contaminar, porque ahora lo están haciendo. Por eso es importante que ustedes se preparen y conozcan. Bueno, el caso es, cuando uno empieza a tener este vínculo, repito, no quiere decir que vas a ver a Dios, o a lo mejor algunos de ustedes sí, pero vas a tener algo más hermoso. Esto lo vemos en la carta de Pablo a los Efesios, que es la segunda lectura. Dice, hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? Para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para poder entender lo que me va a hacer más unido a Dios y lo que me puede alejar de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y de qué? No de rebeldía, de revelación. ¿Qué significa revelación? Acuérdense el ejemplo que uso cuando les explicaba a los niños la revelación que Dios hizo de sí mismo. ¿Qué era lo que hacía? ¿Ontoy? Aquí estoy. ¿Ontoy? Aquí estoy. Me quito el velo. Incluso en el antiguo judío, en el pueblo judío, cuando tenían el templo, había lo que se llamaba el 3 veces santo, el lugar 3 veces santo, el Santo Santorum, que separaba con lo anterior con un velo. Detrás de ese velo se encontraba lo más cercano que tenían de Dios los judíos, que era el arca de la alianza. ¿Y qué estaba dentro del arca de la alianza? Las tablas de la ley, el báculo de Moisés y el maná. Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote en función, podía pasar ese velo, lo cerraba y realizaba el sacrificio. Nadie más podía entrar. Cuando Jesús muere, en una de las narraciones del Evangelio dice que cuando Jesús murió, ¿qué sucedió con el velo? Se rasgó.
para que pudiéramos empezar a ver. Entonces, el espíritu de revelación significa, puedo ver a Dios en su palabra, puedo ver a Dios en la Eucaristía. Y por eso el momento de la Eucaristía es el momento de la presencia misma de Dios. Pero la mayoría no lo entiende. No digo que sienta bonito. Hay una persona muy bella que me decía, padre, me ha tocado ver que en la misa, cuando usted está de frente al altar y haciendo el sacrificio, se ilumina el piso. Y otra, ayer una persona, cuando está la Eucaristía, veo el rostro de la Virgen. Yo nunca he visto nada, ni he sentido nada, pero puedo ver la presencia de Cristo en la Eucaristía, no con ojos de la carne. Y cada vez vivo y trato de vivir más la misa porque es el vínculo más grande que puede haber entre Dios y nosotros. Yo decía en la misa anterior, ahora entiendo por qué sin Cristo no puede haber salvación. No hay salvación fuera de Cristo, no la hay. Es el único que nos salva. Entonces, la revelación, que es la capacidad de ver, que es el retrato hablado de Cristo a través de ustedes. Ustedes me han mostrado a Cristo muchas veces. Cuando a mí me han ayudado, ahorita estoy en un tratamiento muy intenso y tengo un matrimonio muy bello que se ofreció desde hace mucho. Me decían, padre, yo le preparo los tratamientos, yo le preparo los tratamientos. Yo decía, sí voy, no voy, si soy bien sacatón. Pero me están cuidando y me están atendiendo. Yo veo en ellos esa caridad. ¿Y la caridad de quién es? De Dios. Veo en gente que a veces me ha consolado, por ejemplo, cuando murió mi madre o cuando murió mi padre. Y veo en ellos, en ese consuelo, ¿a quién veo? A Dios. ¿Sí me explico? Entonces estoy aprendiendo a ver a Dios en todo lo que vivo. Incluso cuando ha habido situaciones que me duelen, que me lastiman, veo en todo eso a Cristo que sufre. Es hermoso ir entendiendo todo esto porque sabes que hay gente maravillosa que está haciendo el retrato hablado de Cristo a través de sus obras, de su amor. Yo le pido a Dios poder ser ese retrato hablado de Cristo para ustedes. Que ustedes vean, no en la persona, porque la persona es muy miserable, sino en el sacerdocio de Cristo, al Cristo que está presente. Y ustedes lo han vivido, pero a lo mejor no lo han visto. Cuando alguien los confiesa, cuando les dan la comunión, cuando los bendicen, cuando alguien de un ser querido en la calle les brinda la mano y tú ves el rostro de Cristo. Cuando no tengo ese vínculo, pues yo veo a Dulce que me trajo un pastel y pues me lo trajo Dulce. Pero veo en Dulce a Cristo que alimenta al hambriento. No sé, suena broma, pero es hermoso cuando uno aprende a ver a Cristo. Revelación. Y luego todavía más grande, le pido que les ilumine la mente, así como que les dé unas cachetadas, como para que, o como sucede en las caricaturas, te viene una idea y se te prende un foco. O sea, puedas ver, te ilumine el entendimiento de Cristo en tu vida. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan, ¿Cómo se da la comprensión si no es a través del estudio, a través de la instrucción, a través de la enseñanza? Por eso, para que comprendan cuál es la esperanza. ¿Cuál es la qué? ¿Qué dijimos que es la esperanza? Fe, esperanza y caridad. Virtudes teologales, cohete en el alma, para que me entiendan. ¿Para qué? Dice, ¿cuál es la esperanza del llamamiento que ustedes tienen? O sea, ¿para qué fregados están aquí en la tierra?
para comer, para dormir y para zurrar, tienen un llamado más grande. Aunque nos toque a veces sufrir y aunque nos toque ver morir a nuestros seres queridos o padecer, ver cómo padecen, hay un llamado más grande. Por eso no lo puede ver el que no tiene el vínculo con Cristo. Que conozcan comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Tú y yo estamos aquí porque fuimos llamados por Dios. Y no me refiero al templo, me refiero a la existencia. Fuiste llamado por Dios para que entiendas lo que te espera después de esta vida. Más, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios. Imagínate que alguien te dijera, ¿sabes qué? Se murió un pariente tuyo lejano y te dejó $1,000 millones. Órale. O que se muriera Elon Musk o el de Microsoft o Carlos Slim y que dijeran, todo se lo dejo en herencia al padre Jorge. Bueno, hay una herencia más grande, porque esa herencia se pudre, se acaba. Pero la herencia de Cristo, la herencia de Dios, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que no tienes el vínculo para entender esa herencia. Por eso dice, comprendan cuál gloriosa y rica es la herencia de Dios que da a los que son suyos. ¿A los que son qué? ¿Cómo podemos traducirlo? A los que tienen ese vínculo. Porque ese vínculo y esa herencia es para todos, pero no todos son de Dios, porque no quieren, porque no tienen el vínculo y porque no hemos hecho que nuestros hijos tengan el vínculo con Dios, porque ni siquiera nosotros lo tenemos. La herencia que Dios da a los que son suyos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Yo tengo el poder de Dios para poder hacer lo que Él me pide. No solamente para hacer milagros o expulsar demonios. El mayor poder que yo tengo es conocer la voluntad de Dios y hacerlo. Imagínense que quieren hacer una comida y quieren hacerlo como lo hacía su mamá, pero no le preguntan, yo puedo, y hacen la comida y les sale, pero fea la comida, sabe como a las patas, ¿no? Todo lleno de fuchi. Y entonces, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Mamá, ¿cómo haces esto? Mira, le vas a hacer así, y en cuanto tú lo haces, tienes el poder, y dice tu marido, oye, qué bueno está esto, vieja, ¿cómo lo hiciste? Da poder. El conocimiento te da poder y no es un poder para dominar o para destruir como muchos que tienen el poder en algunas cosas, inclusive económicas. ¿Sí? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Los que confiamos en Él. Para que se manifieste el poder de Dios, tengo que aprender a confiar. ¿Y cómo puedo confiar? Pues primero tengo que obedecer. Y para tener que obedecer, primero tengo que escuchar. Y para escuchar tiene que haber alguien que me enseñe, predique. Van viendo toda la ilación tan hermosa que hay. Entonces dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Dios por su poder se manifiesta y tiene el vínculo. Es Dios, o sea, es divino, tiene poder y tiene un amor inmenso por nosotros y ese es el vínculo que se manifiesta con todo lo que les he dicho. Yo no tengo poder, ni soy Dios, pero puedo aprender a amarlo a Él. Y el vínculo que yo tengo con Él tiene que ser de amor, de confianza. El día que ustedes empiecen a vivir esto, sus vidas van a cambiar, porque tendrán el mayor vínculo. Y aunque las personas nos maltraten, nos ofendan, ya no me voy a justificar. Es que mi marido, es que mis hijos, es que mis papás. Estás diciendo que tu vínculo con Dios es muy pobre.
Yo le pido a Dios y oro por todos ustedes para que en medio de mis miserias y mis limitaciones pueda yo enseñarles, pueda yo instruirles y ustedes puedan aprender a ver a Dios en sus vidas. Y que esto se transmita a sus seres queridos y van a ver las maravillas que Dios va a hacer a través de nosotros. Hagamos un momento de silencio, contestando 2 preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Jesús subió al cielo para poder manifestarse de una manera plena, para poder tener ese vínculo con nosotros a través de su Espíritu, a través de su palabra, de su voluntad. Pero sabemos que hay nudos que son el pecado y que esos se cortan con una buena confesión, con un buen arrepentimiento y confesión. Pero también hay lazos que el demonio pone a través de la carne, a través de los vicios. Por eso quiero que con sus ojos cerrados hagamos esta oración para romper todo lazo, todo vínculo que por manera consciente o inconsciente, o de forma indirecta o directa, Satanás con todas sus trampas haya formado en nuestras vidas. Vamos a decir: Padre Santo, Padre Santo, yo, yo, y diga cada quien su nombre. Jorge Eduardo. Yasmin, Creo que tu palabra es viva y eficaz. creo que tu palabra es viva y eficaz. Hoy mismo y para siempre. Hoy mismo y para siempre. Me vuelvo a ti, Señor, Me vuelvo a ti, Señor, de todo corazón, de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi fuerza. con toda mi fuerza. Y muy sinceramente, Y muy sinceramente, confieso con mi boca confieso con mi boca que Jesucristo, tu Hijo, que Jesucristo, tu Hijo, es mi Señor. es mi Señor. También creo en mi corazón También creo en mi que corazón resucitó, que resucitó, que está vivo que está vivo y es el mismo de ayer, y es el mismo de ayer, hoy y siempre. hoy y siempre. Alabo y exalto, Alabo y exalto, Padre bueno, Padre bueno, tu santo nombre, tu santo nombre, porque gracias a la muerte porque gracias a la y muerte resurrección de Jesucristo, y resurrección de Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador, que es mi Señor y mi Salvador, el pecado, el pecado, la muerte, la muerte, el mundo, el mundo, la maldición, la maldición, la condenación, la condenación, Satanás Satanás y todas sus obras y todas sus obras están vencidos para siempre. están vencidos para Y a siempre. partir de hoy, Y a partir de hoy, yo, yo, cada quien diga su nombre, Jorge Eduardo, Yasmin, acepto en mí la victoria eterna acepto en mí la victoria eterna de mi Señor Jesucristo de mi Señor y Jesucristo participo de ella y participo de él para siempre, para siempre, en todo mi ser en todo mi ser, físico, físico, psicológico, psicológico, emocional emocional y espiritual. y espiritual. Además, yo, Y además yo, su nombre, Jorge Eduardo, Yasmin, apoyado en la victoria eterna apoyado en la victoria de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, hoy mismo y para siempre, hoy mismo y para siempre, corto y destruyo corto y destruyo en su nombre en su nombre toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, ataque, ataque, tentación, tentación, seducción, seducción, obsesión, obsesión, opresión opresión, o posesión, que oposición, venga en contra de mi persona, que venga en contra de mi persona, de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, trabajo y pertenencias, trabajo y pertenencia, por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia negra, magia negra, magia blanca, magia blanca, magia de cualquier color, magia de cualquier color, sortilegios de amor, sortilegios, curanderismo,
curanderismo, ritos ocultos, ritos ocultos, ceremonias satánicas, ceremonias satánicas, invocaciones diabólicas, invocaciones diabólicas, maldiciones, maldición, herencias ancestrales, herencias ancestrales, malignas, malignas, paternas y maternas. paternas y maternas. Corto y destruyo. Corto y destruyo. En el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesús. todo ocultismo, Todo ocultismo, esoterismo, esoterismo, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, limpias, limpias, juegos diabólicos, juegos diabólicos, como la ouija, como la ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, lectura de las cartas, lectura de las cartas, mano, mano, café, café, agua, agua, arena arena y todo tipo de adivinación. y todo tipo de adivinación. Y también ahora mismo, Y también ahora mismo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre de mi Señor y Jesucristo, con el poder de su sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, queda cortada y destruida queda cortada y destruida cualquier cosa cualquier cosa que haya sido hecha que haya sido por hecha cualquier persona, cualquier persona, viva o difunta, viva o difunta, en el pasado, en el pasado, en el presente en el presente o para el futuro, o para el futuro, consciente o inconscientemente, consciente o inconscientemente, incluso todo poder incluso todo poder que provenga que provenga del ejercicio del control mental, del ejercicio del control mental, de la dianética, de la dianética, de la meditación trascendental, de la meditación trascendental, de la meditación profunda, de la meditación profunda, de la meditación zen, de la meditación zen, del budismo, del budismo, de la yoga, del yoga, metafísica, metafísica, parapsicología, parapsicología, hipnotismo no clínico, en el hipnotismo no clínico, incluso todo poder que provenga incluso todo poder que provenga de amuletos, de amuletos, talismanes, talismanes, imágenes, imágenes, lociones, lociones, veladoras, veladoras, polvos, polvos, alimentos alimentos o cualquier otra cosa o cualquier otra cosa no mencionada no mencionada que esté afectando, que esté afectando, destruyendo, destruyendo, dañando dañando, u oprimiendo oprimiendo mi persona, o mi persona, mi familia, mi familia, mi hogar, mi hogar, pertenencias pertenencias y trabajo. y trabajos. A partir de hoy y para siempre, A partir de hoy y para siempre. queda atado y amordazado Queda atado y amordazado todo espíritu ajeno, todo espíritu ajeno, todo espíritu opuesto a Dios todo espíritu opuesto a que se Dios, esté manifestando que se esté en manifestando mi ser físico, en mi ser físico, psicológico o espiritual psicológico, espiritual, y que esté produciendo en mí y que esté produciendo en mí avaricia, avaricia, envidia, envidia, ira, ira, gula, gula, lujuria, lujuria, pereza, pereza, soberbia, soberbia, alcoholismo, alcoholismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, falsa religiosidad, dolor, dolor, enfermedad, enfermedad, miedo, miedo, angustia, angustia, depresión, depresión, confusión, confusión, idolatría idolatrías y egolatría. y egolatría. Renuncio a todas estas cosas, Renuncio a todas estas cosas, libre y voluntariamente. libre y voluntariamente. Rechazo todo esto Rechazo todo de esto todo mi ser de todo mi ser, y en todas las áreas de mi vida. en todas las áreas de mi vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo En el nombre de mi Señor Jesucristo y por el poder de su preciosa sangre, y con el poder de su preciosa sangre, queda nulificada queda unificada toda acción toda acción, e interacción espiritual. interacción espiritual, Todo espíritu ajeno todo espíritu ajeno, opuesto a Dios opuesto a Dios, queda atado y amordazado. queda atado y amordazado. Y lo mando a la Eucaristía Y lo mando a la y Eucaristía a todas las Eucaristías y a todas las que Eucaristías se celebren en todo el mundo que se celebren en todo el mundo en este momento. en este momento. Y también, Señor, Y también, Señor, todo vínculo todo vínculo de odio, de odio, de resentimiento, de resentimiento, de miedo, de miedo, de sentimiento de culpa de sentimiento de culpa que yo tenga que yo tengo con las personas, con las personas, conmigo mismo
conmigo mismo y hacia Dios y hacia Dios. pido que sean sanadas. Pido que sean sanadas. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús. yo pido perdón Yo pido a perdón todas las personas a todas las personas que a lo largo de mi vida, que a lo largo de mi vida, familiares, familiares, amigos y enemigos, amigos y enemigos, que yo haya dañado, que yo haya dañado, que yo haya lastimado, que yo haya lastimado. les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo perdono Y yo perdono a todas las personas a todas las personas que a lo largo de mi vida, que a lo largo de mi vida, familiares, familiares, amigos, amigos, conocidos conocidos y enemigos, y enemigos, que yo haya lastimado, que yo haya lastimado, que yo haya herido, que yo haya herido. les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y también, Señor, Y también, Señor, aunque no conozco aunque no conozco el día ni la hora, el día ni la hora, ni siquiera ni siquiera si me lo vas a conceder, si me lo vas a conceder, pero yo confío en ti, pero yo confío porque en ti, ahora entiendo porque ahora en ti, que desde el problema, que desde el problema, desde la enfermedad, desde la enfermedad, de la situación de la situación que estoy viviendo, que estoy viviendo, quieres que sea tu testigo quiero que seas su y testigo, que haga el retrato hablado que haga tu retrato hablado y el retrato vivido y el retrato vivido de lo que tú eres, de lo que tú eres, de quién eres. que tienes. Pero te pido humildemente Pero te pido humildemente la sanación física la sanación física en cada célula, en cada célula, tejido, tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato, sistema, que esté dañado, que esté dañado, que esté enfermo. que esté enfermo. Ya no me voy a angustiar, Ya no me voy a angustiar, ni me voy a apresurar, ni me voy a apresurar, porque a mí no me corresponde porque a mí no me corresponde saber el día saber el día y la hora. ni la hora. Pero todo esto Pero todo esto yo te lo entrego yo te lo entrego porque confío en ti, porque confío en ti, para la gloria de Dios para Padre, la gloria de Dios, de Dios Hijo de Dios Hijo. y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, te pido por este pueblo. Te pido, Señor, que a través de esta predicación, pero sobre todo de tu palabra, generen este vínculo, esta hambre en ti, para que puedan vivir verdaderamente haciendo ese retrato y esa vivencia viva de ti, que seamos esa representación tuya, porque hay mucha gente que todavía no te conoce. Danos, Señor, la fortaleza de tu amor para ser testigos vivos y a través de la instrucción, de la enseñanza de tu amor, de tu gracia, de todo lo que nos has mandado, seamos testigos ante el mundo que tú estás vivo, que tú estás presente y te sigues revelando y manifestando. Por eso yo envío, Señor, a este pueblo tuyo, que es tuyo, no es mío, a que empecemos a dar testimonio de tus maravillas, de tu poder, que aprendamos a verte en todo lo que hagamos, que veamos tu rostro en todas esas personas que nos necesitan y que también hemos necesitado. Y yo los bendigo y los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado,
en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Viene un momento muy hermoso de vinculación con Dios, donde, bueno, ya lo tuvimos primero en el acto penitencial, donde pedimos perdón y glorificamos a Dios. El segundo es a través de la escucha de la palabra. Este tercer momento, que es hermosísimo, es la ofrenda y el sacrificio. Yo, sacerdote, voy a poner en la patena, o está en la patena, el pan y en el cáliz el vino. Y se va a ofrecer en sacrificio a Dios. Pero no solamente es eso, también voy a presentar todo lo que hay en sus corazones. Peticiones, acciones de gracias, intercesiones, alabanzas, todo. Por eso es un momento de vinculación, no para distraernos, no para platicar, es para orar. Entonces yo los invito, ya sea que la ofrenda material se hace, pero más importante que eso es lo que ustedes están ofreciendo o pidiendo o entregándole a Dios. Por eso no se distraigan, es un momento hermoso de vinculación, de lazo de unión. Y cuando ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué creen que va ahí? Todo lo que ustedes están presentando. Es maravilloso esa unión. Los que vayan a pasar a hacer su ofrenda, háganlo en silencio y regresan a sus lugares en oración. Los que no vayan a hacer su ofrenda material, no importa, hagan su ofrenda espiritual, esa entrega, esa petición que tienen, pero en silencio, para que todo el sacrificio sea en oración y en la participación activa, pero en silencio de todos, y el sacerdote haga el sacrificio de Cristo, para que se convierta en ese vínculo, en esa fuerza en nuestros corazones. Pongan sus manos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento.